¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos una semana más a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Dios es bueno siempre. Aquí estamos con unos minutos de retraso, pero hemos llegado. Así que bueno, vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Y mientras tanto les invitamos a que puedan compartir el vídeo para que otras personas puedan conectarse. Gracias. Mi esposa me está sirviendo un café calentito. No colombiano, es lo que toca, lamentablemente. Ya llegará un día que bebamos ese café colombiano. Pero, hasta entonces... Saludos a todos. Gracias por estar ahí, gracias por unirse a nosotros. Vamos a seguir con la serie Abba Padre. Y vamos a disfrutar de un hermoso tiempo. Así que ya saben, si quieren, compartan la enseñanza de hoy, para que otras personas puedan ser edificadas. Ese es el propósito, edificar al cuerpo de Cristo, edificar a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Compartimos en algunos lugares, compartimos en algún grupo. Así otras personas también se van añadiendo. Aleluya. Dios es tan bueno. Le invito a que pueda dar gracias a Dios. Gloria a Dios. La hora en España cambió el fin de semana pasado. Sí. Sí, aquí hemos atrasado una hora. Así es. Y ahora estamos así durante 6 meses. Y volvemos a cambiar en marzo del año que viene. Así que creo que ahora la diferencia con muchos de ustedes es menor, me parece. Porque creo que en muchos países no han cambiado la hora. Pero aquí sí, aquí el fin de semana pasado cambiamos la hora. Por lo tanto, ¿qué hora sería en Pereira? ¿La 1? ¿Puede ser? ¿En vez de las 12? ¿O no? Creo que sí. Muy bien. Ya se está uniendo gente. Sí, la 1. Ok, perfecto, gracias. Así que vamos a orar. Les invito a que, no sé si más o menos se escucha un poquito la música, pero que podamos dar gracias a Dios. Que podamos glorificar a Dios. Y nos ponemos en marcha. Aleluya, Él es el único, Él es el más que suficiente, el Rey preeminente, dice esta canción. El grupo Entre Naciones. Aleluya, gracias Padre bueno, eres tan bueno. Aleluya, gracias. Gracias. Gracias, papá. Aleluya. Gracias, papá. A ti sea la gloria. Gracias, papá. A ti sea la gloria. Gracias por los dones fluyendo. Gracias, papá, porque podemos exaltarte, glorificarte. Gracias, papá, porque podemos estar unidos como cuerpo, como iglesia,
bajo una misma palabra, bajo una misma fe, un mismo espíritu. Diferentes lugares, diferentes naciones, diferentes ciudades, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor y Padre. Gloria a Dios. Gracias, papá. Eres tan bueno. Aleluya. Gracias, papá. Confiamos en ti. Te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, papá. Te exaltamos. Gracias porque una vez más podemos estar juntos, congregados, para seguir aprendiendo y seguir creciendo en conocimiento. Oramos en esta hora para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento se abran y que podamos ver aquello que hasta hoy no habíamos visto, en el nombre de Jesús. Papá, inclinamos nuestros oídos a tu palabra, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo en conocimiento. Te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú nos enseñes. Oramos para que Cristo siga siendo revelado a nosotros y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa. Gracias, papá. Oro por cada persona que está conectada. Oro por cada uno de ellos en el nombre de Jesús, dándote gracias por sus vidas. Gracias porque caminan en salud divina. Gracias porque caminan en abundancia. Todo ha sido provisto en cada casa y en cada hogar. Oramos sabiendo que todo síntoma desaparece de los cuerpos ahora, todo dolor, todo malestar en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por ello. Gracias, papá. Te exaltamos y te glorificamos. Papá, gracias porque creo que tu palabra es sembrada en buena tierra y tu palabra produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Aleluya. Gracias. Gracias. Yo te pido que tú me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te doy gracias porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, me has hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Gracias, papá. Gracias. Estamos expectantes. Gracias. Aleluya. Oh, gracias. Eres tan bueno. Gracias. Gracias, papá. Aleluya. No hay nadie como tú. Te exaltamos. Gracias por tu presencia habitando en cada uno de nosotros. Gloria sea a ti para siempre. Gracias. Gracias, papá. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre bueno. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Sean todos muy bienvenidos. Gracias por unirse a nosotros. Gracias por dedicar este tiempo para oír la palabra, para atender a la palabra. Como siempre, les mandamos un fuerte abrazo a todos y... Ay, disculpen, estaban confundidos con el horario, ¿no? Todos los horarios han sido trastornados. Sí, la verdad que pedimos disculpas porque uno no está acostumbrado a eso y aquí cambiamos la hora y en muchos lugares no han cambiado la hora, entonces todos los horarios cambian. Pero sí, aquí a nosotros nos gustaría que no tuviéramos que cambiar la hora nunca más. Pero bueno, eso todavía está ahí. Así que nada. Pero bueno, ya estamos. Aquí estamos unidos una semana más para seguir con la serie Abba Padre. Para seguir creciendo en el conocimiento de nuestra identidad
de nuestra posición de hijos y sabemos que Dios tiene cosas muy buenas preparadas para hoy, así que vamos a estar atentos y como siempre ya saben, Biblia, libreta, bolígrafo y tomen notas, estén atentos y no se asusten tampoco, no pasa nada. Estén atentos a todo lo que Dios quiere hablarles en esta hora. ¿Estamos preparados? ¿Estamos ready? Pues vamos a ponernos en marcha y ponemos el audio también en marcha. La semana pasada hablábamos acerca de entender nuestra identidad de redimidos y estamos desarrollando el tema de identidad un poquito para que nosotros podamos crecer en conocimiento de esto. Fíjense que cuando nosotros estudiamos las cartas, por ejemplo, estudiamos las cartas de Pablo sobre todo, Pablo tenía una metodología a la hora de escribir, sin ninguna duda, inspirado por el Espíritu Santo, a través de la cual él solía enseñarle a la iglesia, primero, la importancia que ellos entendieran quiénes son en Cristo. Muchas veces la religión lo que ha hecho ha sido poner énfasis en todo lo que hay que hacer, en las acciones que hay que llevar a cabo, en que tenemos que hacer esto. La religión pone énfasis en todo lo que tenemos que tratar de llevar a cabo, pero la realidad es que el Evangelio pone énfasis en la importancia de lo que creemos. Escuchen, esto es muy sencillo. Si nosotros aprendemos a creer correctamente, nosotros viviremos correctamente sin esfuerzo. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida es un resultado de nuestra creencia. Aquello que usted cree es el motor que le lleva a vivir. Por eso es necesario que creamos lo correcto, por eso es necesario que oigamos lo correcto, es necesario que paremos atención, que prestemos atención a lo correcto. Cuando nosotros aprendemos a atender lo correcto y se desarrolla en nosotros un sistema de creencias correcto, eso va a producir que luego obviamente nuestro caminar sea correcto. Hay personas que a veces nos dicen que aquellos que enseñamos gracia, damos licencia para pecar, invitamos a la gente a que peque, y nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que yo no puedo caminar en lo que soy si no sé quién soy. Y lo que hacía el apóstol Pablo, usted lo puede ver de una forma muy clara si quiere estudiar, por ejemplo, la carta a los Efesios, y usted tiene los tres primeros capítulos de Efesios donde Pablo habla y enseña de forma muy clara quiénes somos en Cristo, quiénes somos nosotros en Cristo. Y después él pasa a enseñar, bueno, ahora que ustedes saben quiénes son, vamos a aprender cómo caminamos, cómo vivimos por causa de lo que somos. Recuerde, sé que es algo que ustedes ya saben y algo que nosotros hemos repetido mucho. Nosotros no hacemos para ser, sino que en base a lo que somos, hacemos. Entonces no tratamos de ser por medio de nuestras acciones, sino que crecemos en el conocimiento de lo que somos, crecemos en el entendimiento de quiénes somos y a raíz de ahí nosotros vamos caminando en esta realidad. Amén. Por eso es tan importante que entendamos identidad. Saber que mi identidad está en Cristo. Amén. Amados, podemos respetar a hombres y mujeres de Dios, podemos respetar congregaciones, podemos respetar denominaciones, sin ningún tipo de duda. Hagamos todo eso, respetemos, claro que sí, honremos, claro que sí, pero nuestra identidad no está en una denominación, nuestra identidad no está en una congregación. Nuestra identidad no está en Kenneth o en Keila o en el apóstol o en el profeta tal. Nuestra identidad se encuentra en Cristo. Yo necesito identificarme con Cristo, necesito identificarme en Cristo. Entender que cuando Él murió, yo también morí con Él. Entender que cuando Él resucitó, yo también fui resucitado con Él. Ese es el punto. Yo necesito identificarme con Cristo y saber que ahora con Cristo yo he resucitado juntamente con Él y estoy sentado en lugares celestiales y desde esa posición yo funciono, desde esa posición yo vivo, desde esa posición yo camino. Pero es una posición que ya tengo, es una identidad que ya tengo. Ya se me ha dado la identidad de hijo, ya se me ha dado la identidad de redimido, ya tengo esta identidad y yo disfruto de esta, no tengo que tratar de ganármela, no tengo que tratar de merecérmela, es algo que ya tengo, es algo que ya me ha sido dada.
Por eso que nosotros nos identificamos con Cristo. Amén. Nosotros tenemos una serie de enseñanzas que se titula precisamente así, Identificados con Cristo. La importancia de entender que estamos en Él. Hemos sido bautizados en Él, hemos sido sumergidos en Él y nos identificamos. ¿Qué significa identificarme? Venga conmigo a 1 de Juan capítulo 4, por favor. Primera de Juan capítulo 4. Verso 17. Aleluya, Dios es bueno siempre. Doy por hecho que la imagen y el sonido están llegando bien. No he preguntado, pero... La imagen sí, dice mi esposa. Mi esposa está atenta a sus comentarios, ¿eh? Ya lo saben. El sonido también. Porque le ha subido todo el volumen de golpe. Así que ella está atenta a todos sus comentarios. Por lo tanto, siempre ya saben que si por ahí aparece alguna pregunta, alguna duda, pues tratamos de resolverla también. Primera de Juan capítulo 4, verso 17. Perdón. Dice así. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjese, como Él es, así somos nosotros. ¿Qué significa tener identidad en Cristo? ¿Qué significa identificarme con Cristo? Entender que como Él es, yo soy. ¡Wow! Eso a la gente le cuesta. ¿Pero por qué nos cuesta? Porque lamentablemente se han levantado en nosotros fortalezas mentales religiosas. Esa es la realidad. Y no trato de, por favor, no trato de ofender a nadie. Trato de que entendamos que hay fortalezas religiosas, mentales que se han establecido en nosotros, que tienen que ser echadas abajo con la realidad del Evangelio. Y la realidad del Evangelio me dice que así como Él es, no así como Él fue en la cruz, así como Él es ahora, en este momento, yo lo soy aquí, en este mundo. Escuche, yo no tengo que esperar a ir al cielo para ser como Él es, yo ya soy como Él es. El conflicto, el gran conflicto en el Hijo de Dios es que no entendemos que en nuestro espíritu hemos sido hechos idénticos a Cristo, que estamos sumergidos en Cristo, rodeados de Cristo, y que cuando el Padre nos ve, está viendo a Cristo porque estamos en Cristo. Necesitamos aprender a identificarnos con Cristo, a entender que por ser hijo de Dios tengo una identidad en Cristo y cuando Él me ve en Cristo completamente porque yo no estoy fuera de Él. Qué triste es ver a los hijos de Dios que se ven fuera de Cristo, sea por lo que sea. Y de ahí nacen las inseguridades. De ahí nacen las manipulaciones, de ahí nacen todas estas personas que se aprovechan y ustedes saben que nosotros amamos el ministerio apostólico o el ministerio profético y creemos que hay hombres de Dios hoy que pueden estar ejerciendo una función apostólica, pero también de la misma manera lo decimos, no todos los que se llaman apóstoles lo son. No son apóstoles, son apóstolos, no sé lo que son, pero apóstoles de Jesucristo no son. No han sido llamados por Dios. Y eso es así. Lo cual no quita que haya apóstoles de verdad que nosotros honramos y respetamos. Pero hay otros que lo único que buscan es manipulación y juegan con la falta de identidad del cristiano. Juegan y se aprovechan de la falta de identidad del Hijo de Dios. Y por eso es necesario que se enseñe identidad y que el Hijo de Dios entienda, yo soy como Él es. No voy a llegar a serlo un día. Yo soy como Él es. Que sí, que estoy en un proceso en el que mi mente tiene que ser renovada. Por supuesto que sí. Estoy en ese proceso diario, renovando mi forma de pensar cada día. ¿Con qué? Con la palabra de Cristo. El otro día compartíamos en una mesa redonda y hablábamos precisamente de esto, la importancia de renovar nuestra mente con la palabra de Cristo, con el Evangelio.
No renovar mi mente con cualquier cosa, no, renovar mi mente con el Evangelio y permitir que ese Evangelio venga y golpee estructuras religiosas que se han establecido en nosotros, para que esas estructuras religiosas sean echadas abajo, esas estructuras caigan por completo. Porque si no, vamos a seguir creyendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Yo compartía hoy una breve reflexión con ustedes respecto a los cielos abiertos y la gente que dice, vamos a orar para que los cielos se abran sobre nuestra nación. Los cielos ya están abiertos. Otras expresiones que podemos escuchar es acerca de pelea por tu bendición. Eso tampoco usted tiene que pelear por su bendición porque usted ya ha sido bendecido con toda bendición. Entonces son estructuras religiosas que lamentablemente se establecen y nos impiden disfrutar de la realidad de quiénes somos ya en Cristo. Porque entender nuevo pacto, entender gracia, entender reino, lo que me lleva precisamente es a disfrutar de la realidad de quién soy en Cristo aquí y ahora. Amén. No en el cielo. No cuando allá se pase lista. No. Aquí y ahora. Yo necesito usar fe aquí y ahora. Yo necesito ejercer autoridad aquí y ahora. Yo necesito entender quién soy en Cristo aquí y ahora. Porque aquí es donde hay circunstancias adversas. Aquí es donde yo tengo que permitir que la vida de Cristo que hay en mí siga fluyendo para que este evangelio se extienda y para que este reino siga avanzando cada vez más y más y cada vez este reino se extienda a más ciudades, lugares y naciones y muchos puedan creer este glorioso evangelio. Pero es aquí y ahora. Entonces yo necesito desarrollar identidad y la voy a desarrollar, obviamente, por medio de la palabra de Cristo. Poder ver, poder mirar el Evangelio de Jesucristo y entender que como Él es, yo soy. Gloria a Dios. Aleluya. Vuelvo a decirle, amado, como Él es, usted es. Amén. Aquí, hoy, ahora. ¿Por qué? Porque usted vive hoy, porque la vida de Cristo vive en usted, habita en usted. Ese es el punto. Entonces algunos tratan de vendernos, yo te voy a vender el secreto para que tú logres ser esto, para que tú logres ser aquello, y yo te voy a dar el secreto para... No hay secretos, amados. El misterio que estuvo oculto por siglos ha sido revelado. Amén, aleluya. No hay más secretos. Así es. ¿Cuál era el secreto? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios. Cristo en mí, la expectativa de manifestación. Aleluya. Entonces, cuando nosotros entendemos quiénes somos, lo normal es que caminemos como lo que somos. No amamos el pecado. No damos licencia para pecar, no invitamos a la gente a que peque. El que entiende quién es en Cristo, sabe y entiende que ha muerto al pecado y que el pecado ya no puede enseñorearse de él. Así es. Entonces, si la pasada semana hablábamos de una identidad de redimidos, hoy vamos a ver una identidad de muertos al pecado. Venga conmigo a Romanos capítulo 6, por favor. Yo sé que ustedes saben esto, pero siempre es bueno refrescarlo. Romanos capítulo 6. Necesitamos crecer y renovar nuestra mente respecto a esta verdad. Todo el que está en Cristo ha muerto al pecado. Todo el que está en Cristo no disfruta del pecado. Todo el que está en Cristo ha sido hecho una nueva criatura, creada en justicia. Hemos dicho, así como Él es, somos nosotros. Mi pregunta es, ¿Jesús ama el pecado? No.
¿A Jesús le agrada el pecado? No. Entonces, si nosotros somos como Él es, yo le puedo asegurar, y a veces nos tomamos esto como si fuera algo simple o algo liviano, pero esto es muy serio. Todos aquellos que dicen que aquellos que predicamos gracia o nuevo pacto o el Evangelio de Jesucristo estamos dando licencia para pecar, no son conscientes de la barbaridad que están diciendo. No lo son. Y de hecho, ese es un argumento que utiliza el diablo para mantener a la gente alejada del Evangelio y esclavizada al pecado. Y fíjese que es un argumento que nace justamente dentro de las iglesias evangélicas, de los que se denominan evangélicos. Escúchenme bien, amados. Si logran alejarnos del Evangelio y de la gracia, viviremos sometidos al pecado, aunque seamos nueva criatura. Porque solo el entendimiento de la gracia, solo el entendimiento de mi identidad en Cristo hace que yo empiece a caminar como lo que ya soy. Es por eso que algunos siguen predicando y diciendo que los cristianos tenemos dos naturalezas. Pero usted no tiene dos naturalezas. La gente dice, es que somos pecadores. Somos pecadores. Oh, ten piedad de mí, pecador. Y se van al Salmo 51 porque admiran a David. Y oran como David. Oh, Señor, el pecado que hay en mí. En el Hijo de Dios ya no habita el pecado. Porque la naturaleza de pecado quedó totalmente anulada y quedó totalmente expulsada del Hijo de Dios. Y ahora al Hijo de Dios se le ha dado una nueva naturaleza de justicia, que es la naturaleza de Dios en él. Amén. Usted no tiene dos naturalezas. Usted en Cristo ya no es un pecador. Usted es un hijo de Dios, santo, perfecto y justo, redimido por su sangre. Y ha muerto al pecado total y absolutamente. Todo el que está en Cristo no es atraído por el pecado. Todo el que está en Cristo no se deleita en el pecado. Aquel que está en Cristo está satisfecho y está completo en Cristo. Amén. Por lo tanto, la tentación no tiene poder sobre él porque ya está satisfecho. Romanos capítulo 6, vamos a ir a la palabra, obviamente. Verso 1. Gloria a Dios, Dios es bueno. Hey, amado pastor Jorge Iniestra, un abrazo fuerte. Dice así, Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto, Martin Lloyd Jones, a ver si lo digo bien, dijo lo siguiente: si cuando estés predicando el Evangelio, la gente no te acusa de estar dando licencia para pecar, es que lo que estás predicando no es el Evangelio de Jesucristo. Y al primero que le pasó eso, entre comillas, fue al apóstol Pablo. Porque imagínense, romanos, ¿han estudiado Romanos? Ya les he dicho, ya les vengo amenazando que un día nos meteremos a estudiar Romanos juntos. Les estoy amenazando, ojo, porque esto puede ser. Entonces un día nos meteremos a estudiar Romanos juntos. Pero ustedes han estudiado Romanos, estoy seguro que sí. Y si no, les invito a que lo hagan. Y ustedes ven cómo empieza Romanos. Obviamente empieza con los gentiles. Ahí Pablo dándole un repasito a los gentiles. Pero es que luego Pablo le da un repasito a los judíos también en el capítulo 2. Para llegar a una conclusión en el capítulo 3, que recuerden que era una carta, que se escribía como una carta. No había una separación, pero para que nos sea más fácil a nosotros entendernos.
Y en el capítulo 3 Pablo llega a la conclusión de que al final todos somos pecadores, porque lo que dice en el capítulo 1 es que los gentiles son pecadores, pero en el capítulo 2 les habla a los judíos y les dice que también lo son, porque por las obras de la ley nadie puede justificarse. Y la conclusión, repito, es todos somos pecadores, pero no se queda ahí, porque si se quedara ahí estaríamos todos fritos, ¿no? Estaríamos todos mal. Pero Pablo llega a ese punto para dejar algo claro, y ahí es cuando empieza el ascenso del asunto. Ahí es cuando empieza el despegue del avión. Y Pablo empieza a decir, sí, todos somos pecadores, pero gloria a Dios, que por su gracia todos podemos ser justificados por medio de la fe. Y empieza a hablarnos de la justicia por la fe. Y nos lo habla en el capítulo 3, y nos lo habla en el capítulo 4, y nos lo habla en el capítulo 5. De modo que si por medio del primer Adán entró el pecado y por medio del pecado la muerte, en el segundo Adán entró la vida, la justicia, y ahora estamos en Cristo, y en Cristo tenemos la capacidad para reinar en vida, dice Romanos 5:17, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo va desarrollando todo eso, y de repente es como que el Espíritu Santo le da un toque mientras él está escribiendo. Y le da un pequeño toque. Y le dice, vamos a aclarar algo por los mal pensados. Y vamos a dejar claro algo. Porque habrá gente que al leer estas primeras partes de Romanos van a llegar a la conclusión que, bueno, pues entonces podemos pecar todo lo que queramos. Porque estamos bajo la gracia. Pero entonces el Espíritu Santo inspira a Pablo para que deje algo bien claro. ¿Qué haremos? Entendiendo que estamos bajo la gracia, entendiendo que somos justificados por la fe, que las obras de la ley no nos justifican, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a perseverar en el pecado? Para que entonces la gracia pueda abundar, porque el capítulo 5 recuerde cómo acaba, el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así acaba. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero la respuesta de Pablo es rotunda. Verso 2 del capítulo 6. En ninguna manera. ¿Vamos a perseverar en el pecado? En ninguna manera. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no voy a perseverar en el pecado? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto es importante que lo entendamos, porque la mayoría de veces que se habla de pecado en la carta a los romanos, se está hablando de una naturaleza, no de una acción. Solo hay 2 ocasiones en las que la palabra pecado en esta carta me habla de acciones de pecado. Lo normal me está hablando la palabra griega hamartía, que es la palabra de naturaleza. Escuche. El ser humano peca porque tiene una naturaleza de pecado. El ser humano nace con una naturaleza de pecado que esa naturaleza le empuja a pecar. El ser humano no es pecador porque peca, sino que peca porque nace pecador. Nace con una naturaleza de pecado. Y eso es lo que la carta a los romanos nos enseña. Una naturaleza de pecado, aquello que te empuja a hacer algo. Pero de repente, cuando Cristo nos alcanza, cuando la gracia nos alcanza y tenemos el privilegio de nacer de nuevo, resulta que, como hemos dicho antes, la naturaleza de pecado queda expulsada de nosotros y se nos coloca la naturaleza de Dios. Amén. Ahora ya no hay una naturaleza de pecado en nosotros. Ahora ya no está aquello que nos impulsa a pecar. Lo único que nos queda es una mente que no ha sido renovada completamente, que está acostumbrada a ciertas cosas y que ahora tiene que renovarse, es normal. Entonces Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado? No. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Amén. Todo el que está en Cristo ha muerto al pecado. Esto es una verdad. Esto no es una, ¿cómo le diría? Una acción temporal. No, esto es una verdad establecida. Todo el que está, y alguien puede decir, hombre, yo conozco hijos de Dios que pecan, pero escúcheme, todo el que está en Cristo ha muerto al pecado. Amén.
El pecado ya no habita en nosotros. El pecado ya no tiene cabida en nosotros. En nuestro espíritu hemos sido sellados por el Espíritu Santo y nada corrupto puede entrar en el espíritu. No habita el pecado en aquel que ha nacido de nuevo. Un hijo de Dios, y agárrese que vienen curvas, no puede estar en pecado. Así es, aleluya. Un hijo de Dios puede cometer acciones de pecado, pero no estar en pecado. Porque el hijo de Dios, la hija de Dios, está en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Si está en Cristo, no está en pecado. Si yo estoy en Sabadell, no estoy en Pereira, estoy en Sabadell. Si estoy en Cristo, no estoy en pecado. ¿Puedo cometer acciones de pecado? Sí, porque tengo una mente que no ha sido renovada. De ahí la importancia de la responsabilidad que tenemos aquellos que por la gracia de Dios enseñamos la palabra, de enseñar lo correcto. Para que el cuerpo, la iglesia, renueve su entendimiento hacia lo correcto. Pero no está en pecado. No está en pecado. Hay personas que dicen, no, esta persona tiene que ser disciplinada porque está en pecado. No está en pecado, está en Cristo. Y quizá, si le hubiéramos enseñado antes la realidad de estar en Cristo, posiblemente ahora no estaría en esa situación. Así es. Quizá no, seguro. Pero como enseñamos otras cosas y no le enseñamos a la gente la realidad de quiénes son ellos, no les enseñamos identidad. El problema es que no se le está enseñando identidad a la iglesia. Se les está entreteniendo. Se les está haciendo dar saltos. Se les está invitando a que canten ciertas canciones con humo, con luces y con ciertas cosas. Pero no se les está enseñando identidad. Y usted me dice, Kenneth, ¿no te gusta el humo y las luces? Me encanta. No tengo problema con eso. No tengo ningún problema. El problema es que haya mucho humo, el problema es que haya muchas luces, el problema es que haya muchos saltos, pero no haya identidad. Entonces, no nos sirve. No nos sirve. Esa es la realidad. Yo ahora no recuerdo y no quisiera equivocarme, pero no recuerdo si fue el apóstol Rafael Ugarte precisamente que compartió que esta pandemia ha sacado a gente del entretenimiento al entendimiento correcto. Es que, lamentablemente, personas pueden estar siendo entretenidas, pero no están siendo edificadas. Y no son entendidos. Y por no ser entendidos, sufren, y por no ser entendidos, ceden a las acciones del pecado. Por eso es necesario que enseñemos lo correcto. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos una responsabilidad, y es caminar y enseñar bajo la luz que Dios por su gracia nos está dando. Eso nos lleva a enfrentamientos, eso nos lleva a críticas, eso nos lleva a persecuciones, pero tenemos una responsabilidad. Creemos y entendemos, sí, con nuestros defectos y nuestros errores, pero creemos y entendemos que esto es lo que la iglesia necesita aprender y que esto es lo que la iglesia necesita crecer en entendimiento. Y por eso lo enseñamos. Porque yo soy un fiel defensor, si se puede decir de esa manera, de lo que le decía al principio. Si usted entiende y cree lo correcto, usted va a vivir correctamente. Estoy seguro de ello. Si usted entiende y cree lo correcto, usted va a vivir correctamente. Pero yo no voy a poder entender y creer lo correcto si no se me enseña. Me tiene que ser enseñado. Para que yo pueda creerlo. Para que yo pueda tener un entendimiento correcto. Y que de esa manera yo pueda vivir correctamente. Pero me tiene que ser enseñado. Aquí el apóstol Pablo deja bien claro, hemos muerto al pecado. Por lo tanto, todo el que está en Cristo
no está más en pecado. Todo el que está en Cristo no vive en el pecado. Todo el que está en Cristo ha muerto al pecado. Gloria a Dios. Entonces yo tengo que renovar mi mente hacia esto. Tengo que renovar el entendimiento hacia esta verdad. Estoy en Cristo, he muerto al pecado. Amén. Ya no estoy en pecado. Ya no vivo en el pecado. He muerto al pecado. Porque si avanzamos un poquito más, hay un verso clave que cuando nosotros lo leemos decimos, wow, claro, este es el punto. Y es el verso 11. Porque hay una verdad posicional. Yo recuerdo cuando a nosotros se nos enseñó en la Escuela Bíblica Domata acerca de la realidad posicional y la realidad experimental. Yo prefiero decir que hay una verdad posicional y una realidad que experimentamos. La verdad posicional es la que dice que todo el que está en Cristo ha muerto al pecado. Esa es la verdad. Eso no puede ser cambiado. No cambia, no varía, porque es una verdad establecida. Todo el que está en Cristo ha muerto al pecado. Ahora, la realidad que yo experimento puede ser otra. Por eso el verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, Amén. pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahí está el punto, consideraos muertos al pecado. O sea, Pablo les dice, yo os estoy enseñando que estáis muertos al pecado, pero ahora vosotros tenéis que renovar vuestra mente para saber, entender que estáis muertos al pecado. Debéis consideraos muertos al pecado. Sí es. Yo necesito considerarme de esa manera. He muerto al pecado. Amén. El pecado no habita en mí. El pecado no mora en mí. Soy una nueva creación con una nueva naturaleza. Amén. La naturaleza de Dios en mí. Así es. Entonces yo necesito considerarme de esta manera. Porque cuando yo me considero de esta manera, cada vez voy a ceder menos a las acciones de pecado. Claro. Puedo ceder a las acciones de pecado, pero cada vez menos. Cada vez menos. Y por su gracia, cada vez voy a caminar más acorde a la naturaleza nueva que tengo en mí. Así es. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No tiene dominio sobre nosotros. El pecado no puede enseñorearse de mí. No tiene la capacidad de estar sobre mí. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Esto es lo que le decía antes. Aquellos que dicen, ustedes que predican gracia están dando licencia para pecar. Es antibíblico. Los que predican ley le están dando fuerza al pecado. Los que predicamos gracia estamos ayudando a la gente, estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para que la gente se dé cuenta que ellos ya están muertos al pecado. Amén. Hay gente que dice, no, porque tienes que morir a esto, tienes que morir. Yo no tengo que morir a nada, yo ya he muerto. Aleluya. Eso es lo que no entendemos, que ya hemos muerto. Entonces el cristiano está tratando de morir cuando resulta que ya ha muerto. Y la vida que le habita es la vida de Cristo. Así es. Eso dice, no, ustedes están dando licencia para pecar. No, no, no. Los que predican ley le están dando fuerza al pecado, porque recuerde que 1 Corintios dice que la ley es la fuerza del pecado, es el poder del pecado. Así es. Entonces, si seguimos predicando ley, le estamos dando fuerza al pecado. Le estamos dando capacidad al pecado, poder al pecado. Pero cuando predicamos gracia, no. ¿Por qué? Porque la gracia me revela que ya he muerto al pecado. Amén. La gracia me revela que ya no hay pecado en mí. La gracia me revela que soy una nueva criatura en Cristo y que el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Porque ahora tengo una nueva naturaleza. Amén. Eso es lo que me enseña la gracia. Entonces, por eso luego vuelve a repetir. ¿Qué pues?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Todo el que está en Cristo no desea pecar, pero cuando se le enseña gracia va a saber cómo no pecar. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces la gracia tiene que ser enseñada. Amén. O si prefiere decirlo, Jesucristo y su obra completa. Tiene que ser enseñado para que la gente camine como lo que ya es, en su identidad. Amén. Sé quién soy. ¿Sabe usted quién es en Cristo? Yo el otro día lo comentaba y lo vuelvo a compartir con ustedes. Recuerdo que cuando nosotros estudiamos en la Escuela Bíblica Domata, nos regalaron todos los libros del hermano Hegan que en ese momento estaban en castellano. Y entre ellos había un librito chiquitito titulado En Él. Y hubo 2 libros específicos que a mí hay muchos, ¿no? Pero hay momentos específicos en los que uno va aprendiendo ciertas cosas y esos 2 libros me ayudaron muchísimo. Uno fue En Él, del hermano Hegan, y otro fue Actualmente estamos en Cristo Jesús, del hermano Copeland. Y esos 2 libros lo que nos enseñan precisamente es la identidad que tenemos en Cristo. Así es. Y de hecho el hermano Hegan en el libro, al final del libro, En Él, tiene todos los versos, uno por uno, donde en las epístolas salen expresiones como por ejemplo, en Él, en quién, en Cristo. Y es un ejercicio que usted puede hacer. Comience a leer en Romanos 1 y avance en todas las epístolas. No hace falta que llegue a Apocalipsis si le da miedo. No hace falta. Avance todas las epístolas y marque, no sé si le gusta marcar su Biblia o no, eso ya es personal, pero si no, con una libreta al lado, anote todos los versos donde dice en quien tenemos redención, en Él, en Cristo. Y usted hace este ejercicio y usted va a ver cómo la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, pone énfasis en la importancia de la identidad del Hijo de Dios, de saber quién es el Hijo de Dios. Saber quiénes somos en Cristo, nuestra identidad. Amén. Saber que así como Él es, yo soy aquí, ahora, en esta tierra. Amén. Aleluya. Esto que estamos viendo ahora forma parte de mi identidad. He muerto al pecado. Soy la justicia de Dios en Cristo. Puedo disfrutar de esta nueva naturaleza. Puedo disfrutar de una vida sin pecado. Porque el pecado no tiene la capacidad de enseñorearse de mí. Y usted lo habla. Y lo habla. Y usted lo medita. A lo mejor usted puede estar pensando, bueno, pero es que lamentablemente, Kenneth, yo a veces cedo a esto o cedo a aquello y luego me siento mal. Porque claro, el problema no solo está en que pequemos, el problema está en la condenación que viene después. Porque el pecado no viene solo. Y con esto no estoy rebajando lo malo que es el pecado. El pecado es muy malo, ¿sí? Pero es que el problema, repito, no solo es el pecado, sino la vergüenza y la condenación que viene después. A veces no se predica mucho esto, no se enseña mucho esto, pero necesitamos recordar que Jesús no cargó solamente con todos nuestros pecados, sino que también cargó con la vergüenza y la condenación de los mismos. Algunos piensan que si nos sentimos avergonzados es que estamos bien. No, eso es condenación. Podemos pecar, fallar lamentablemente, pecar, pero entonces tenemos que recibir el perdón de Dios. Porque escuche, amado, hemos muerto al pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros. Pero es cierto que a veces tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Y es cierto que a veces pecamos. Y quien diga que no, lo siento, cometemos acciones de pecado. Eso es así. Pero escúcheme bien, el perdón siempre está disponible. Dios ya perdonó todos nuestros pecados. Nuestros pecados no van a ser perdonados algún día. Ni siquiera nuestros pecados son perdonados cuando
pedimos perdón por ellos. Hay personas que piensan que pecado confesado, pecado perdonado. Eso no es así. No, yo no necesito confesar el pecado para que Dios lo perdone, porque mis pecados todos ya fueron perdonados. Y esto es algo que también, lamentablemente, al concepto religioso le golpea mucho. Todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Los pecados pasados fueron perdonados. Los pecados que haya podido cometer hoy han sido perdonados. Pero es que los pecados que están en mi futuro también fueron perdonados. Porque Dios es un Dios de eternidad. Dios no vive en el día que yo vivo hoy. Hoy que es 29 de octubre, ¿verdad? Dios no vive el 29 de octubre del 2020. Dios vive en la eternidad. Y en su eternidad todos nuestros pecados fueron perdonados. De hecho, cuando Jesús murió, todos los pecados que yo he cometido en mi vida estaban en un futuro. ¿O no? Porque Jesús murió prácticamente hace 2000 años. Si Jesús murió hace prácticamente 2000 años y yo he nacido en el año 1977 y en el año 2021 sigo caminando y lo que me queda de larga vida, entonces todos mis pecados estaban en el futuro de Jesús. Y cuando la Biblia dice que Él cargó con todos mis pecados, son todos mis pecados. Escuche, yo no estoy pensando en pecar mañana. Yo no estoy pensando en pecar pasado mañana. Pero si llego a pecar, sé que mi pecado ya fue perdonado. Y no necesito confesarlo para que Dios lo perdone. Ya fue perdonado. Lo que sí hago es recibir ese perdón. Lo que sí hago es dar gracias a Dios por ese perdón. Lo que sí hago es decir, papá, gracias, porque sé que he sido perdonado. Lamento lo que he hecho, pero recibo el perdón. No voy a permitir la condenación en mi vida. No voy a permitir la vergüenza en mi vida. Recibo el perdón en el nombre de Jesús. Recibo ese perdón que ya me ha sido dado, que ya está a mi disposición. Y te doy gracias, porque ya he sido perdonado. Y Dios decide, los que tenemos demasiada memoria en este aspecto somos nosotros, porque Dios decide, toma la decisión de no acordarse nunca más de todos nuestros pecados. Nunca más. Eso dice Hebreos 8, eso dice Hebreos 10, entre otros pasajes. Amén. Entonces nosotros desarrollamos identidad, desarrollamos entendimiento de quiénes somos. Renovamos nuestra forma de pensar respecto a la realidad de quién soy en Cristo. Y disfruto de esta nueva vida. Y al predicar gracia, al aprender gracia, al meditar en quién soy, cada vez voy a pecar menos. Ese es el punto. Una creencia correcta que me lleva a hablar lo correcto. Si usted cree que usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús, eso es lo que usted va a hablar. Es lo que tiene que hablar. Yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo acerca de la gracia y Dios nos estaba enseñando respecto a todo esto, un pastor del que aprendo mucho y que me gusta escucharlo mucho, porque para mí es uno de los mejores maestros, para mí personalmente, es uno de los mejores maestros que yo vea en el equilibrio de gracia y fe, como es el pastor Creflo Dollar. Y él enseñaba acerca de esto, la identidad de justicia, la identidad en Cristo, saber quiénes somos. Y él hablaba de todos nuestros pecados perdonados, que la gracia, que el pecado no se enseñorea de mí porque estoy bajo la gracia y no bajo la ley. Y él ponía este ejemplo y él decía, si tú fumas marihuana, tú te enciendes, tú te preparas tu cigarro de marihuana, aquí se llama porro, pero que no sea una palabra ofensiva en otros lugares. Tú te lo estás preparando, te lo preparas, te lo pones en la boca, te lo enciendes pero confiesa, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y vuelves a soy la justicia de Dios. Y yo escuchaba eso y me golpeaba, porque yo tenía un concepto religioso, lo reconozco. Lo reconozco. Pero este pastor enseñaba así.
soy la justicia de... Pero él decía, no dejes de hablar lo que eres. Porque entonces, decía el pastor Creflo Dollar, porque entonces llegará un día que tú estarás ahí, mirarás ese cigarro, lo tirarás al suelo, lo pisarás y dirás, soy la justicia de Dios en Cristo, yo no necesito nunca más esto ya. Gloria a Dios. Yo recuerdo que nosotros teníamos un pastor que en las reuniones él decía, ¿tú quieres fumar? Sigue fumando, pero no dejes de venir a las reuniones, no dejes de escuchar la palabra. ¿Quieres emborracharte? Sigue emborrachándote. ¿Quieres seguir saliendo el sábado de fiesta? Sale el sábado de fiesta, pero no faltes. Y luego entendí que eso tenía trampa. Porque cuando uno se mete bajo el manto de la palabra, cuando uno se mete bajo el manto de la revelación de la palabra, al final el entendimiento se le abre y empieza a caminar como lo que ya es. Entonces iba a llegar un día en el que aquel que fumaba iba a dejar de fumar. Aquel que se emborrachaba iba a dejar de emborracharse. Aquel que se iba de fiesta iba a dejar de fiesta, pero ya no porque alguien se lo impone. No porque alguien le amenaza con el infierno. No porque alguien le mete miedo y lo cohíbe y le dice, no, pues no. Lo hace porque entiende su identidad. Gloria a Dios. Yo no sé si usted está abrazando esto, pero yo estoy... Usted me ve así tranquilo, pero yo estoy saltando en mi interior, porque esto es tremendo, tremendo. Entonces la persona cambia sus acciones porque ha entendido su identidad, no porque le han obligado, no porque le han manipulado, no porque le han amenazado, no porque le han dicho, oh, tienes que ser de las vírgenes prudentes, no, esa falsa enseñanza de que las vírgenes son la iglesia y que tiene que ver con la iglesia. Nunca las vírgenes fueron la iglesia, es una falsa enseñanza totalmente interpretada incorrectamente, de forma incorrecta. Pero te meten el miedo, oh, si quieres irte en el rapto, tienes que estar santo y la gente por miedo, pero no, ahora cuando viene el entendimiento de quiénes somos, viene el conocimiento del Evangelio, la realidad de la identidad en Cristo. La persona cambia, pero cambia de forma natural y sin esfuerzo. Como escribió el maestro Andrew Wommack, el cambio sin esfuerzo. Ya no se le amenaza, cambia sin esfuerzo. Amén. Yo recuerdo que una vez se acercó un hermano de la congregación y me decía, pastor, es que yo quiero dejar de fumar. Yo no quiero fumar más, pero no puedo. Y lo he intentado dejarlo, pero no he podido. Y yo me lo quedé mirando y le dije, te voy a pedir que hagas algo. Deja de intentar dejar de fumar. Y se me quedó así, se abrió los ojos y me dijo, pero pastor, ¿qué me estás diciendo? Sí, te estoy pidiendo que dejes de intentar dejar de fumar, porque lo estás haciendo en tu propio esfuerzo. Y no lo lograrás. No lo vas a lograr nunca. Sigue fumando, pero empieza a meditar en quién eres en Cristo. Empieza a meditar en la identidad que tú tienes nueva. Y al final, cuando te des cuenta, verás que llevas días sin fumar y que ya no lo necesitas porque has entendido quién eres ahora en Cristo. Gloria a Dios. Tenemos personas que nos han contado sus testimonios. No, pastor, porque yo recuerdo otro hermano de la congregación también, yo sabía que él fumaba y de repente un día me dijo, no, pues si ya llevo 3 meses sin fumar, digo, gloria a Dios. ¿Y te costó? No me costó nada. No me costó nada, porque la palabra trabaja. Amados, la palabra está trabajando ahora en ustedes. A lo mejor usted no está sintiendo nada. Yo no espero que usted sienta nada. Si lo siente bien, gloria a Dios, no tengo problema. Pero lo importante es que la palabra está trabajando ahora en ustedes. Ahora mismo, en este momento, la palabra está trabajando en usted. La palabra está trayendo entendimiento, está trayendo conocimiento. La palabra le está abriendo los ojos. La palabra juntamente con el Espíritu Santo está trabajando en su interior.
Está renovando su forma de pensar, gloria a Dios. Y de esa manera usted empieza a entender identidad, empieza a entender quién es. Usted se da cuenta que la identidad que tiene es una identidad de muerto al pecado. El pecado no se enseñorea de mí. Y entonces usted ya camina diferente, usted ya actúa diferente, usted ya vive diferente. Pero no porque alguien le obligó, no porque un sistema de reglas se lo ha impuesto, sino porque una nueva naturaleza fluye de usted, sino porque ha entendido la vida de Cristo que le habita y usted está permitiendo que esa vida de Cristo en usted le gobierne en todo su ser y usted está caminando de acuerdo a la vida de Cristo que le habita. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí se van viendo los cambios. Pero no son cambios basados en el propio esfuerzo. Son cambios basados en el gobierno de la vida de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria, gloria a Dios. Por eso que nunca la gracia me va a impulsar al pecado. Nunca, jamás. Todo lo contrario. La gracia me enseña, me instruye, me revela quién soy en Cristo. La gracia me abre los ojos a la realidad de la clase de vida que ahora me gobierna, de la clase de naturaleza que tengo ahora. Amados, desarrollemos esta identidad. Crezcamos en el conocimiento de la identidad de quiénes somos nosotros en Cristo. Y permitamos que fluya la vida de Cristo que hay en nosotros. Amén. Identidad. Eso es otra de las cosas que produce el entendimiento de ser hijo. Me revela identidad. Vamos a hablar de otra. Obviamente vamos a comenzar hoy a hablar de otra, pero lo iremos desarrollando en las próximas semanas. Pero para mí es uno de los puntos, todos son importantes, ¿no? Pero este es importante también, y es comunión. ¿Qué tengo por causa de ser hijo? Hemos hablado que por causa de ser hijo tenemos seguridad. Hemos hablado que por causa de ser hijos tenemos herencia. Hemos hablado que por causa de ser hijos tenemos familia. Hemos hablado ahora que por causa de ser hijos tenemos identidad. Y ahora hablamos que por causa de ser hijos tenemos comunión. Vengan conmigo a 1 Corintios capítulo 1. ¿Por qué les decía que esto es importante? Porque entender comunión va más allá de oración como el ámbito evangélico nos ha enseñado. Entender comunión va más allá de esa obligación que tenemos de orar los cristianos, porque si eres cristiano tienes que orar. Y cuando entendemos comunión, esto sobrepasa todo eso, va más allá. Por eso aquí también vamos a estar un tiempecito desarrollando el tema de comunión, porque es importante que entendamos que nuestra oración forma parte de una vida de comunión. Pero los cristianos no tenemos que cumplir con Dios por medio de la oración. Yo no estoy obligado a tener tiempos de oración. La gente habla de disfruta en tus tiempos de oración. La realidad es que mi oración forma parte de mi vida de comunión. Es un fluir de mi vida de comunión. 1 Corintios, capítulo 6, verso 17, para cerrar en esta hora, dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Obviamente, cuando hablamos de comunión, vemos que es una palabra que tiene que ver con una común unión, ¿sí? Es necesario que nosotros entendamos que por causa de estar en Cristo, por causa de ser hijos,
hemos sido hechos uno con Dios. Amén. Dios y yo somos uno. Y somos uno inseparable. Hemos sido como fusionados. Estamos totalmente unidos. Por eso fíjese que se habla de la esposa, ¿verdad? La Biblia dice que, hablando del matrimonio físico, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Y serán una sola carne. Y cuando nosotros vemos que la Biblia habla que la iglesia es la esposa. Quiere decir que hay una común unión. Quiere decir que Dios y la iglesia se han vuelto una sola cosa. No me gusta decir cosa, pero para que me entiendan. Se han vuelto uno. Por eso, si entendemos esto, todo lo que nosotros practicamos dentro de nuestra vida de comunión es un resultado de esa comunión, pero no es algo que me obliga para poder tener una comunión con Dios. Escuche, usted no tiene que tratar de alcanzar el tener una comunión con Dios. Usted necesita entender que ya tiene comunión con Dios porque está unido totalmente a Dios y nada ni nadie va a poder separarle de Dios. Entonces, todo aquello que quizá antes me costaba, porque seamos honestos, a veces cuando no ha habido un entendimiento correcto, la oración se ha hecho pesada. El estudiar la palabra se ha hecho pesado y hablaremos con el favor de Dios más de esto el jueves que viene porque ya el tiempo se nos ha ido. Pero hay cosas que se vuelven pesadas porque las hacemos fuera del entendimiento de la comunión que tenemos. Pero yo le puedo asegurar que conforme usted vaya siguiendo las enseñanzas y usted aprenda esto, va a disfrutar cada vez más y más de esta vida de comunión. Porque la oración no es para sufrirla, la oración es para disfrutarla. El estudio de la palabra no es para sufrirlo, el estudio de la palabra es para disfrutarlo. Y lo vamos a disfrutar bajo el entendimiento de la comunión que ya tenemos con Dios. Que necesitamos ser conscientes de esta comunión. Necesitamos ser conscientes de la realidad de Dios y yo siendo uno solo. Amén. Pero eso con el favor de Dios lo desarrollaremos el jueves que viene. Papá, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por el hecho, la realidad de estar, la verdad de saber que hemos muerto al pecado. Y que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y te doy gracias, papá, porque tú nos sigues enseñando y podemos seguir creciendo en este conocimiento y en este entendimiento. Oramos por cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Y oro para que el Espíritu Santo siga hablándoles y siga enseñándoles conforme meditan en lo que han oído, conforme siguen estudiando, siguen viendo la enseñanza o repasan los apuntes, que sigan creciendo en entendimiento y en conocimiento. Gracias, papá, porque todos nuestros pecados fueron perdonados, pero también toda nuestra vergüenza y condenación fue quitada en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que lamentablemente se han sentido condenados o avergonzados. Yo te pido que sus ojos se abran a esta realidad, sabiendo y entendiendo que están en Cristo y que son como Cristo es. Gracias, papá. Gracias por la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y gracias porque podemos disfrutar esta comunión, porque somos uno contigo. Gracias, papá. A ti sea la gloria siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno siempre. Amén. Oramos para que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas. Ya saben, con el favor de Dios, el jueves que viene desarrollaremos el tema de la comunión. Les aseguro que va a ser apasionante, va a ser bueno. Y también recuerden que el próximo domingo nos estaremos conectando para comenzar una nueva serie que no va a dejar indiferente a nadie. Yo estoy muy expectante y les pido que ustedes estén expectantes porque a partir de este próximo domingo, 1 de noviembre,
comenzamos la serie Reinando en Vida y le aseguro que va a ser de edificación para cada uno de ustedes. Les amamos muchísimo, le mandamos un fuerte abrazo de parte de mi amada esposa Keila y de mi parte y de toda la congregación también aquí. A todos ustedes, cuídense y recuerden, si quieren compartan el vídeo y también visiten el canal de YouTube para que puedan ser edificados con cada una de las enseñanzas que hay allí disponibles. Cuídense mucho, estamos en contacto, gracias por todo.